Cuando lo conocí a Umberto Podetti, que fue en Mar del Plata, después tuvimos la posibilidad también de compartir un encuentro en Chivilcoy, siempre me llamó la atención, además de su fe en Jesús, además de su espíritu eclesial, su capacidad de comprensión y su actitud de discípulo frente a las enseñanzas, frente al magisterio del Papa Francisco. Por eso cuando pensamos las personas que podían venir a acompañarnos en la comprensión de Laudato Si, pensamos en Umberto. Y Umberto tomó este capítulo 3, que es un capítulo clave, donde el Papa plantea las causas fundamentales de la crisis que vivimos. Pero esta es la primera vez que una carta se dirige a todos los habitantes del planeta. Francisco explica por qué se dirige a todos. Porque dice que enfrentamos una crisis grave y terminal. Otra de las singularidades de esta encíclica es que es la primera pensada en castellano en toda la historia. En nuestro castellano, además, el castellano que hablamos acá en el sur de América. Lo cual la hace muy significativa, porque está plena de los sentidos que tiene el castellano, que es una lengua americana, o en todo caso amero-africana ibérica, porque le queda solo la mitad de los vocablos que usamos son de origen español, el resto son de origen indígena o africano. E hemos incorporado muchos de los sentidos de esas teologías y de esas cosmovisiones en nuestra lengua. Por eso tal vez le resulta tan fácil a Francisco comunicarse con todos los pueblos del mundo, de las más diversas culturas, credos. Francisco nos dice que estamos en la peor situación de 200 años. Que esa crisis es grave y terminal por dos situaciones o dos circunstancias. La primera es una agresión a la naturaleza, que ha superado el tiempo biológico de recuperación natural. Es decir, hemos desbordado la capacidad de la naturaleza de reparar los daños que le causamos. Esto quiere decir que el daño va a seguir produciéndose y la naturaleza no va a poder repararla si no detenemos el sistema global que estamos enfrentando. La segunda es porque simultáneamente con este proceso estamos excluyendo de la sociedad, dejando afuera de los derechos y los deberes a una buena porción de la humanidad. Muchas culturas a lo largo de la historia emplearon cosas semejantes. Se llamaba la muerte civil. Se excluía a una persona o a un grupo de personas de la sociedad. Quedaban en peor situación que los esclavos. Bueno, pues ahora no son pocas. Es casi un tercio de la humanidad. Y esta situación también ha desbordado la capacidad social de reconstituirse. Y la sociedad ya ha perdido, frente a la magnitud del daño, la capacidad de reconstituirse. Pero esto que nos dice Francisco, que es realmente grave, es también un mensaje que simultáneamente lleva a la esperanza. Y él nos dice claramente, es posible cambiar, es posible transformar. En primer lugar, porque hay bienes y conocimiento suficiente en el planeta actualmente, en el día de hoy, para que todos los habitantes del planeta, sin excepción ninguna, tengan acceso a los bienes y al conocimiento, a una vida que variará en abundancia o en riqueza, pero a una vida. Es decir, que estamos en esta situación porque existe una voluntad política
una voluntad de poder que ha transformado o ha llevado al mundo a esta situación. Que, como decía el padre Luis, no es ni una consecuencia de la naturaleza, ni una consecuencia de la voluntad de Dios, mucho menos, pero tampoco es una consecuencia del desarrollo de la ciencia aplicada y la tecnología, que se han convertido en el dominio casi absoluto del conocimiento humano. Son una consecuencia del ejercicio abusivo, del ejercicio perverso de la ciencia y la tecnología. Por esto, en el capítulo 3 de Laudato, Francisco se detiene a explicarnos detalladamente que esta crisis del mundo, de la tierra, de la humanidad, tiene causas humanas, o está originada en una voluntad humana. Lo que ha ocurrido en realidad no es un proceso que haya comenzado hace poco. Francisco dice, estamos en la peor situación de 200 años. Y los mayores recordarán las dos encíclicas. Poco después de lanzado el Consenso de Washington, escribió San Juan Pablo II, el Papa polaco, ese Papa que a los que éramos jóvenes en aquel momento nos sorprendió tan enormemente. Estábamos muy acostumbrados a que los papas eran italianos, de mucho tiempo, y la aparición de un Papa polaco fue una cosa choqueante. Pero además, inmediatamente, ese Papa comenzó a producir hechos abundantes y copiosos que transformaron el mundo. Recordarán el movimiento Solidaridad, movimiento sindical, que comenzaron 7 familias en los astilleros de Gantz en la Navidad de 1979, y 10 años después se había propagado por todo lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el pueblo alemán, culminando un proceso de movilizaciones, terminó desarmando ladrillo por ladrillo el muro de Berlín. Inmediatamente después, unos banqueros se reunieron en Washington y elaboraron un consenso entre ellos, creo que eran 10, un consenso escaso y pequeño. Formularon eso que se llamó el Consenso de Washington. En 1991, en Centésimos Annus, y en 1995, en Evangelii Gaudium, perdón, en Evangelium Vitae, me equivoqué de pontífice. Juan Pablo II denunció con palabras duras, claras, crudas a todo el mundo lo que estaba ocurriendo. Él dijo, es una cultura de muerte, y empleó estas palabras, cultura de muerte, y dijo, pretenden bajo el sostén o el amparo, el argumento de que están creando una sociedad eficientista, en realidad están desarrollando una guerra de los poderosos contra los débiles. Y así dijo también, con estas palabras, guerra de los poderosos contra los débiles. En 2015, Francisco nos describió a todos la culminación de esa cultura de muerte y de esa guerra de los poderosos contra los débiles. Y nos explicó claramente la causa. Él dijo, se ha producido un desarrollo asombroso, un desarrollo formidable de la ciencia aplicada y la tecnología. Y han sido empleadas para producir la mayor acumulación de riqueza que conozca toda la historia de la humanidad. De alguna manera, ambas, la cumbre del conocimiento científico tecnológico y esta acumulación de riqueza, son las mayores de nuestra historia. Pero simultáneamente, esta acumulación fue una acumulación minoritaria, en una pequeña parte de la humanidad. Y Francisco nos dice, en este capítulo 3, que nunca antes en la historia ha habido una acumulación de tanto poder en tan pocas manos, y de tanto riesgo, porque esas pocas manos en las que está no reconocen límite alguno, no reconocen límites éticos, no reconocen límites morales, mucho menos límites religiosos o teológicos, y tampoco reconocen los límites que impone la propia naturaleza. Es decir, han llegado al extremo de pensarse o creerse que pueden transformar la naturaleza sin consecuencias.
del mismo modo que pueden castigar y dañar a la humanidad como lo están haciendo también sin consecuencias. En estos dos puntos, la destrucción de la naturaleza y la destrucción o la expulsión de la sociedad, han empleado un instrumento, que es la eliminación del trabajo humano digno, que no es una consecuencia del desarrollo de la tecnología, como nos advierte Francisco, es una consecuencia del mal empleo de la tecnología y la ciencia aplicada. La destrucción del trabajo humano implica necesariamente un grave daño a la persona humana. Después de escuchar atentamente los aportes que nos hizo Umberto Podetti, vamos a reflexionar preguntándonos en qué medida somos los seres humanos responsables, culpables de lo que pasa con el ambiente y qué acciones podemos realizar para revertir este proceso tanto desde lo personal como desde lo social y comunitario. Los invito a pensar esto.